En la historia de la educación ha habido una gran preocupación en los últimos años por pensar e investigar acerca de cómo se ha desarrollado la enseñanza de las ciencias, porque se considera que necesitamos ciudadanos que tengan una alfabetización científica y que dispongan de una buena formación en las diversas ciencias. Y en las investigaciones recientes lo que se ha percibido es que en diversas partes del mundo hay una cultura material semejante, sobre todo en los centros de educación media, y que es una etapa de la educación intermedia entre la educación primaria y la superior. Uno visita centros de educación media en Argentina, por ejemplo el Colegio Nacional de Buenos Aires, en México el Liceo de Toluca, que pude visitar hace unos años, o acá en Europa los diversos institutos históricos que hay en el Estado español, y se aprecia que existen las mismas láminas murales, generalmente producidas en Alemania y Francia, o los mismos instrumentos para enseñar física. Esto significa que a lo largo del siglo XIX, cuando hubo un esfuerzo por diversos países del mundo por introducir contenidos científicos en la educación, se creó un mercado mundial de objetos pedagógicos destinados a la enseñanza de las ciencias. Pero en esa época, esa enseñanza era muy jerárquica, era una enseñanza en la que había una gran distancia entre el profesor y los alumnos, mediada la distancia por esos objetos. Entonces surgen corrientes pedagógicas en diversos lugares que van a poner el énfasis en la necesidad de romper la distancia entre el profesor y el alumno, y en que los objetos más bien los elaboren los propios alumnos. Es una corriente que se llama el manualismo, es decir, que los instrumentos para la enseñanza de la física, por ejemplo, balanzas, las hagan los mismos alumnos. Y por ello era muy importante que los maestros de maestros que enseñaban en las escuelas normales introdujesen esas nociones y esas prácticas de enseñanza más directa, más activa, y se promueve entonces a nivel mundial una corriente llamada la Escuela Nueva, que intenta introducir esa enseñanza activa y experimental en las aulas de los diferentes grados de enseñanza. En las escuelas normales se formaban a los maestros de la enseñanza primaria, pero lo que observamos es que ese esfuerzo de hacer una enseñanza más activa en la que el alumno sea el protagonista se traslada a todos los niveles de la enseñanza. La educación científica, haciéndola más atractiva, más consistente, permitirá disponer de ciudadanos mejor informados, porque la tecnociencia que caracteriza a nuestras sociedades actuales necesitan ser analizadas e interpretadas críticamente, y esto se logrará si se dispone de una formación sólida y consistente de los fenómenos científico-técnicos que nos envuelven, de modo que la educación científica tiene que complementarse con la educación humanística, pero tiene que tener un lugar importante en el proceso educativo que ha de ser continuo, porque vivimos tiempos de aceleración histórica, y si esto se logra gracias a una buena conexión de profesores bien formados y motivados,
con alumnos despiertos e inquietos, dispondremos de sociedades que dispongan de instrumentos para afrontar los importantes desafíos que tiene la humanidad en general y las poblaciones latinoamericanas e ibéricas en particular. Un ejemplo de profesores motivados que están haciendo una labor importante en promover la educación científica es un colectivo existente en España que ha formado lo que ellos llaman, o lo que llamamos, porque yo también soy miembro de esta asociación, Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, donde están realizando simultáneamente una doble labor, que es la de cuidar el patrimonio que se ha ido acumulando en una red de institutos históricos que datan de mediados del siglo XIX y que siguen vivos en la actualidad, y usar ese patrimonio como recurso pedagógico para motivar y transmitir los conocimientos a sus alumnos de la manera más atractiva e interesante. Y hasta tal punto están motivados estos profesores que organizan reuniones anuales para intercambiar sus experiencias y conocimientos, que editan también una revista llamada Cátedras y Gabinetes, donde muestran los tesoros que conservan en sus institutos y cómo los ponen en acción para que sus alumnos profundicen en los conhecimentos diversos que formam el árbol del conhecimento. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.